Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver la diferencia entre ciencia y disciplina. ¿Por qué puse ciencia o disciplina? Porque muchas veces se habla de diferentes áreas del conocimiento como ciencias y no lo son. O hablamos de áreas de la educación como disciplinas y no lo son. Vamos a ver el concepto de ambas y vamos a ver la diferencia y los requisitos para que una disciplina logre ser una ciencia. Bien, primero, ¿qué significa ciencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciencia? Primero, ciencia viene de conocer, ¿sí? Dentro de las ciencias tenemos las ciencias formales, que son todas las matemáticas y la lógica, y las ciencias fácticas, que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Bien, dentro de ciencia tenemos esta clasificación. Ahora, vamos al concepto. Dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos científicos que dan a conocer por diferentes medios formulados en forma de teoría. Ciencia es todo conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, obtenido mediante el método científico, es decir, a través de la observación y análisis sistemático. Muy importante, la primera diferencia entre una ciencia y una disciplina es que la ciencia se constituye gracias al método científico, ¿sí? Es un conjunto de conocimientos científicos que se dan a conocer por diferentes medios formulados en forma de teoría. Por ejemplo, la teoría socioconstructivista de Lev Vygotsky. Una aclaración más. Ciencia es todo conocimiento o saber constituido mediante la observación. Después vamos a explicar qué es el método científico y los pasos que debe tener. Y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, obtenido mediante el método científico. Bien, esta sería la definición o concepto de lo que es la ciencia. Vamos a ver ahora qué significa disciplina. Disciplina lo entendemos como enseñar a alguien, ¿sí? Lógicamente, algo. Por eso hablamos de la materia de matemática o la disciplina de matemática. Si bien se destaca algo, la especificidad del contenido
Esa es la otra diferencia. Dice el concepto, es un conocimiento riguroso y sistemático que hace referencia a una materia u objeto específico. Incluye otros tipos de saberes, además del conocimiento científico. Ahí tenemos la otra diferencia. Es disciplina, ¿sí? Y no habla de un método científico. Dijimos, es un conocimiento riguroso y sistemático que hace referencia a una materia u objeto específico. Incluye otros saberes. Bien, vamos a ver ahora los requisitos para que una disciplina se convierta en ciencia. ¿Qué requisitos debe cumplir esta disciplina? Recuerden, si necesitan otro tema, lo dejan en los comentarios o si tienen alguna duda, también. Les agradezco por los comentarios, siempre son muy positivos. Bien. Requisitos para que una disciplina se convierta en ciencia. Y ustedes me dirán, bueno, ¿para qué necesito esto? Si ustedes elaboran una tesis, un final de una carrera, de una ciencia fáctica, es importante, ya sea fáctica o formal también, es importante tener en cuenta qué necesito para cuando presento una tesis, puede el día de mañana convertirse en una ciencia y por lo tanto en una teoría, ¿sí? Lo primero que necesito es el objeto de estudio. Dentro de este objeto de estudio podemos encontrar un fenómeno social, físico, etcétera, o una instancia. Por ejemplo, desarrollar una teoría de cómo aprenden los niños en contextos naturales, por ejemplo. Uso del método científico. Recuerden que el método científico se constituye por el primer paso, que es la observación. El segundo paso, que es la investigación. El tercer paso, que es la hipótesis. El cuarto paso es la experimentación. El quinto paso es el análisis de lo que voy constituyendo en mi investigación. Y finalmente, el sexto paso son las conclusiones a las que he llegado, ¿sí? Bien. Próximo requisito, objetividad. Quiere decir que tiene que ser algo concreto, no puede ser mi opinión, algo subjetivo. Tiene que ser algo que esté plasmado bajo una teoría, basado bajo investigación. Significa que debe ser un paradigma
objetivo. Recuerden que paradigma lo vamos a citar como un modelo objetivo, ¿sí? Debe poseer una ley, es decir, una afirmación para dar cuenta del estudio, ¿sí? Debe poseer una afirmación. Afirmar algo lo cual voy a defender. Y una finalidad. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba recién de los contextos naturales, puede ser mejorar el aprendizaje de alumnos con capacidades diferentes, ¿sí? Y especificar cuál. La finalidad es siempre generar nuevos conocimientos. Bien, espero que les haya servido. Fue una inquietud mía este video y me pareció muy importante compartirlo. Si te sirvió, compartí, suscríbete y regálame un me gusta. Adiós y gracias.